Un radiólogo va a ser superado en breve por sistemas informáticos que están constantemente aprendiendo, que no tienen bajas, sindicatos, ni suben al despacho del director a pedir que subidas de sueldo. En mi opinión, la gran mayoría de facultades de medicina forman lo que yo denomino técnicos en biología humana. Y de ahí a médicos hay un trecho muy grande. Llega el COVID, muchos mueren en poco tiempo en las mismas unidades familiares y de repente llega uno y dice, ostras, es que esto no dependía de mi sistema sanitario. El sistema sanitario actual es una enorme cadena de producción de actos médicos. Es que tú decías, vamos al médico porque me cuida, yo ahí discrepo. O sea, vamos al médico porque consideramos que tiene capacidad de curarnos, pero cuidar y curar no es lo mismo. Puedo ejercer porque tengo título, pero no hay ninguna organización que diga, oiga, ¿está usted al día, don Carlos? O le vamos a hacer un pequeño examen de algo. Digo, el día que se te muera un paciente y no te impacte, pídeme un día libre que yo te lo doy, vete a dar un paseo y replantéate las cosas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Podcast La Hoguera. Hoy tengo el privilegio de presentaros a don Carlos Mastías, director del Hospital Universitario HM Madrid Río. ¿Quién me iba a decir a mí, cuando solo era un renacuajo con el sueño de algún día llegar a ser médico, que me sentaría a hablar largo y tendido con el director de un hospital? Don Carlos es crítico y señala con el dedo directamente a un sistema sanitario que pide a gritos un lavado de cara. Vamos a hablar sobre los peligros que corren los profesionales sanitarios en la actualidad con la llegada de las tecnologías y de la inteligencia artificial. Vamos a hablar sobre esos menús que dejan mucho que desear en hospitales y en centros sanitarios. Y vamos a hablar sobre qué alternativas presenta él para mejorar la sanidad, no solo desde dentro de los hospitales, sino desde el comportamiento de la población y desde la educación, desde las universidades y la formación pública o privada. Te puedo asegurar que te va a hacer mucho pensar y vas a estar buena parte de la charla con la boca abierta. Espero que lo disfrutes. Justamente esta mañana he recibido a un técnico que me tenía que arreglar la cisterna del retrete. Y el tío, súper bien, me ha explicado todo, súper contento, ¿no? Se ha ido rápido, eficaz, barato, genial, ¿no? Y cuando se ha ido, he entrado al baño y estaba la bolsa del recambio que había utilizado en el suelo lleno de pisadas, de suciedad. Y digo, no me importa, ¿no? No es algo que me haya generado ningún tipo de caos ni de estrés, pero sin embargo, si lo hubiera limpiado con la fregona, si se hubiera llevado el plastiquito, si simplemente el hecho de yo verle haciéndolo, hubiera dicho, wow, top. Sí. ¿Crees que ese es el detalle que marca la diferencia entre un director de un hospital y una persona que nunca llegará a tener ese mando, ese mandato? Yo creo que sí. O sea, yo creo que la diferencia ahora mismo está en el detalle y en el servicio. Es decir, mira, yo hay una cosa que digo mucho que es que conocimiento y tecnología hoy en día no discriminan. No discriminan. Tú piensas en los médicos, ¿no? Todos van a los mismos congresos, estudian el mismo corpus de conocimiento y a nivel de tecnología estamos todos en lo mismo. Puede haber algo un poco puntero, pero en un mundo tan brutalmente exponencial con el que vivimos, en muy poco ya lo vas a tener. Uh-huh. Te lo van a copiar los chinos o alguien va a sacar tal y dices, oye, esto me duró el momento novedad, diferenciación un poquito, pero enseguida la tecnología se equipara, diferencia el servicio. Y nosotros, como yo entiendo mi vocación médica, es una vocación de servicio. Y somos empresas de servicio. Históricamente parece que estamos mucho más orientados a lo técnico, a lo científico, a lo biológico, pero yo me siento muchas veces más cercano de lo que debe ser un director de hotel que un director de hospital, que además esto la gente no lo sabe, pero hotel y hospital comparten la misma raíz latina, que es hospedar. Uh-huh. Entonces, claro, nosotros hospedamos gente que no se encuentra bien, pero no nos han enseñado a hacerlo. Entonces, claro, el detallito ese de te recojo esto, te bajo un poquito la persiana, te dejo dormir un poquito, te llamo por tu nombre preferido, te toco. Yeah. ¿Sabes? Te sonrío de tal, marca diferencia. ¿Por qué? Porque todos los hospitales hoy en día en una ciudad como Madrid
está claro que van a tener resonancias, escáneres, médicos muy buenos y enfermeras muy buenas. Nadie lo discute. Nadie vendría a un hospital si piensa que si me vas a operar de una rodilla me voy a quedar cojo. No, esto es como el valor en el soldado, asumes que esa capa la tienes. Lo que marca la diferencia y lo que vincula es el servicio. Has hablado de la tecnología. Con la llegada de la inteligencia artificial, ¿crees que va a haber puestos dentro de un hospital o dentro de la medicina en general que sean prescindibles y sustituibles? Es la pregunta del millón, porque es la pregunta del miedo, ¿no? Todo el mundo cuando habla de estas tecnologías es, oh Dios mío, me quedo sin trabajo. Yo creo que va a haber horas, no tanto puestos, ¿no? Es decir, va a haber, yo lo llamo víctimas, es decir, va a haber cosas, entendido víctimas, algo que estábamos acostumbrados a que se hiciera de una manera o lo hiciera alguien de una manera y que eso claramente se va a barrer. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver en medicina con manejo masivo de imágenes está, a punto de desaparecer respecto a la idea clásica. Es decir, un radiólogo, que era un señor que se metía en una sala muy oscura a ver una radiografía de tórax, un escáner y hacer así y decir, bueno, pues creo que hay una neumonía o creo que hay un tal, va a ser superado en breve por sistemas informáticos que están constantemente aprendiendo, que hacen más en menos tiempo y de forma más barata, que no tienen bajas, sindicatos, ni suben al despacho del director a pedir subidas de sueldo. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Liberar horas de esa persona para hacer otras cosas en las que realmente aporte valor. Hay una frase que me gusta mucho decir en las conferencias que es de un médico de Harvard, ¿no? Que decía que cualquier médico que pueda ser sustituido por una máquina deberá ser sustituido por una máquina. Es decir, si tú ahora mismo tacha médico, entrenador personal o técnico de imagen y sonido, me da igual. Es decir, si tú no estás aportando tu componente humano a lo que haces, deberás o va a venir una máquina que va a hacer lo mismo que tú. Entonces, ese es el punto. De hecho, yo creo que todo este tema tecnológico necesariamente va a traer una contracorriente de temas mucho más humanísticos por necesidad, porque nos va a dejar horas libres. De hecho, fíjate, si esto fuera una consulta médica, yo soy el médico, tú eres mi paciente, lo normal aquí que sería un ordenador, un teclado, yo empiezo a preguntarte, los médicos tardamos 18 segundos, estudiado, en interrumpir a los pacientes cuando les preguntamos un síntoma. ¿No? Oye, Víctor, ¿por qué has venido hoy a mi consulta? Tú empiezas a hablar y a los 18 segundos yo te interrumpo. Ajá. Porque mi sistema está perfectamente diseñado para intentar sacar de ti un síntoma, saber qué prueba te tengo que pedir y inmediatamente ir al ordenador. Ya hay sistemas en los cuales eliminan de la consulta médica cualquier aparato clásico, un ordenador, un teclado, y lo que hay es un altavoz que nos está registrando la conversación, que lo está pasando al sistema de información clínica, yo no tengo que teclear nada, Ajá. y que está analizando qué digo yo, qué dices tú, qué dice tu acompañante, y está diciendo, oye, pues Víctor está contando que ha perdido peso, que está bebiendo más agua, que tiene más ganas de comer, a lo mejor es un debut diabético, pídele una analítica con glucosa. Ajá. Pero ¿qué ocurre? Que seguimos enseñando a los médicos 6 años de carrera, 4 o 5 de especialidad, hacer las cosas como hacía pues 20 o 30 años. Claro, bueno, estás adentrándote en varios temas que tengo preparados para la charla, pero para poner el punto final al tema de las tecnologías y de cuánto de prescindible puede llegar a ser un profesional sanitario, mi enfoque está puesto en cuánto se está promoviendo desde la educación profesional sanitaria sacar a la luz el don, el talento de esos profesionales y no tanto que sean peones de trabajo, porque al final el don es lo que marca a priori la diferencia con la máquina. Entonces, si yo entro en un hospital hoy día, ¿cuánta gente está trabajando con ese don y cuál es el don que según tú tendría que tener todo personal sanitario? Pues mira, ¿qué se está haciendo? Nada. Ha sido el MIR hace poco, te pongo lo que a médicos se refiere, ¿no? Son 250 preguntas tipo test, todas con una vertiente exclusivamente técnica.
No hay ninguna pregunta que haga referencia a empatía, a tocar a un paciente, a dar malas noticias. No. De hecho, nosotros en la fundación en la que yo trabajo, que trabajamos con inteligencia artificial, le metimos el MIR a la inteligencia artificial sin ningún tipo de prompt, sin ningún tipo de contexto, y acertó el 93% de las preguntas. Wow. 5 menos que la número 1 del MIR. Así, directamente. Y es una inteligencia artificial que es GPT, que no está entrenada en medicina. Es decir, es, oye, un tío que sabe de todo. Bueno, pues mira, te pasa el examen MIR, 93% de acierto. En mi opinión, la gran mayoría de facultades de medicina forman lo que yo denomino técnicos en biología humana. Y de ahí a médicos hay un trecho muy grande, que no se trabaja, que tú muchas veces lo traes, tienes tu vocación, hay un momento primigenio en el que tú dices, oye, pues quiero al final acabar poniéndome una bata, me da igual médico, enfermero, técnico, o sea, terapeuta, profesional sanitario, ¿no? Y de repente te metes en un sistema que es una enorme apisonadora, donde lo que te está diciendo es, necesitas saber cuáles son los criterios diagnósticos de la nefropatía del lupus eritematoso, porque es lo que te van a preguntar, y en base a eso te van a dejar trabajar en un hospital. Y luego, en general, te van a enseñar de que tú no eres Víctor, tú eres el señor de la colitis ulcerosa, eres el 328. En ningún hospital de los que yo he dirigido se puede hacer alusión a un paciente por su número de habitación o su patología. Está prohibido. Pero esto es mío. No hay una sociedad española de directores médicos que diga esto. Yo es como considero la asistencia. Entonces, ese don es el don del servicio, es el don de cuidar, hablamos antes de empezar a grabar, ¿no? Es la obsesión maníaca con servir a otras personas que están en una situación en la que si pudieran elegir no estarían delante tuyo, que eso no pasa casi en ninguna empresa. Yo a veces de coña digo, oye, Carlos, ¿a qué te dedicas? Y digo, mira, me dedico a dirigir un sitio que no cierra ningún día del año y que todos sus clientes, si pudieran elegir, no lo serían. Entonces, la gente normalmente dice que si dirijo una cárcel o una funeraria. Y digo, no, dirijo un hospital. Ninguna persona de la que ha estado hoy en Torrelodones, o yo voy a abrir un hospital ahora en octubre en la zona de Madrid Río, o sea, ninguna persona que venga a ese hospital, si pudiera elegir, diría, oye, quiero ir al hospital. Está fenomenal, oye, qué majos sois, y te pongo una felicitación y lo que sea. Pero si terminamos ahora de grabar y digo, venga, Víctor, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a tomar una caña o al hospital de Móstoles a la urgencia? Ya. Es absurdo. Entonces, el don, la diferencia es esa. Es decir, oye, estoy aquí para cuidar a otras personas que están, por definición, en uno de los peores momentos de su existencia. Porque aunque sean problemas que digas, oye, pues me voy a operar un menisco porque, pues eso, hago deporte y quiero estar sin dolor, y no es un cáncer ni una enfermedad disruptiva, pero si pudiera elegir no estaría aquí operándome, ¿no? ¿Qué es para ti la salud? Pues mira, la Organización Mundial de la Salud la definió hace ya tiempo como el bienestar biopsicosocial, ¿no? No tengo una definición personal de salud. O sea, yo entiendo lo que es la salud. Entiendo que hace 25 años la salud se definía como ausencia de enfermedad, que es una barbaridad, y era una definición de la OMS, ¿no? Y hace ya tiempo. Pero ahora es algo muchísimo más redondo. Pero yo quiero que me des tu definición, si tuvieras que hacerlo, si fuera un examen ahora. Oye, Carlos, dinos cuál es tu definición, lo que te sale de dentro, lo que sientes. Cuando alguien está en paz. Vale. Okay. Para mí, salud es un estado de paz que no tiene necesario que ver con paz de que estoy en un monte y oliendo incienso. No. O sea, las cosas están en su sitio. Mira, hay estudios que dicen que los determinantes de la salud, está muy estudiado, ¿no? El 7% es tu ambiente físico, probablemente esto con el cambio climático variará. El 22% de tu salud depende de tu genética y tu biología. La gente que tiene una mutación de lo que sea, pues le ha tocado. El 60% de tu salud depende de tu comportamiento individual y tus circunstancias sociales, y solo el 11% de tu sistema sanitario. Sí estamos hablando que vives en un país del primer mundo, ¿vale? Vale. Entonces, al final, tu salud, ¿qué tiene que ver?
vale, pues algún factor externo, donde vivo hace frío o calor, la genética que tengo, esa me ha tocado, pero sobre todo depende de tu comportamiento individual y de tu red social. Está estudiadísimo, por ejemplo, en enfermos con cáncer, que sus supervivencias y sus vivencias, que no es lo mismo, ¿no? Luego si quieres hablamos de esta diferencia, pero que la supervivencia de un enfermo con cáncer es mayor si tiene un tejido social favorable. Cuando tú tienes, pues oye, tus amigos, tu familia, tu afición y luego obviamente, oye, lo que como, lo que duermo, lo que leo, lo que consumo. Entonces, para mí, cuando dices, oye, ¿quién tiene salud? Pues es alguien que está en paz, que tiene las cosas ordenadas, que obviamente que su parte biológica está en paz. Yo lo visualizo, soy muy visual, ¿no? Si estuviera aquí nuestra amiga Carmen diría que es muy visual, como un panel con lucecitas, ¿no? Entonces cuando no tienes ninguna lucecita intermitente, yo te decía ahora que tengo mi hombro derecho intermitente porque estoy un poco lesionado, pero cuando está todo en verde fijo, fenomenal. Cuando está en verde fijo, tu familia, tu trabajo, tal, ahí es cuando tienes salud. A mí me recuerda una analogía que hacía también un divulgador que decía que es silencio corporal, ¿no? Justo. Silencio. Pero es que es cuerpo, mente, entorno, es decir, son muchas cosas, ¿no? Hay que decir, las deficiencias de salud cada vez se van ampliando más, hay más capas de cebolla, por decirlo de alguna manera, y fíjate esto que dices del ambiente, ¿no? Es decir, oye, si tu medio ambiente no está bien, pues probablemente no estés en paz total, no estés en esa sensación de silencio o, como digo, todas las lucecitas en verde fijo. ¿Y qué está, en este caso, la medicina, qué rol está jugando dentro de favorecer esa paz o ese silencio dentro de las personas? ¿La medicina tradicional? Sí, la medicina tradicional, que es donde tú estás. Sí. Yo estoy ahí, a veces me siento un poco fuera de lugar, no te voy a decir que no. Probablemente si no estaría aquí hoy contigo. Pero nosotros estamos históricamente en la medicina tradicional de un país industrializado del primer mundo, como puede ser España, muy enfocados en la enfermedad. Es decir, en esa definición de hace años de, oye, tú acudes al médico de forma reactiva, ¿no? Acudes además al especialista, que es otra cosa que también da para mucho, ¿no? Es decir, hemos perdido un poco. Yo soy médico de familia de especialidad. Yo trabajé como médico, o sea, me formé como médico de familia, trabajé mucho tiempo en urgencias, trabajé un tiempo también en atención primaria y luego ya me pasé al lado de la gestión, ¿no? Pero hemos perdido esa figura. Es más, si tú sales ahora a la calle y dices, oye, ¿quién es tu médico? La mayoría de la gente no va a saber responderte. No, pues el que me operó la muñeca. No, ¿quién es tu médico? ¿Quién es esa persona? ¿Quién es tu aliado? ¿Quién es esa persona? Porque, joder, tenemos entrenadores personales, psicólogos, nutricionistas, tal, ¿y quién es tu médico? No, el de la rodilla es uno, el del tiroides otro, el de la catarata otro. Oye, no tenemos eso, ¿no? Entonces, es un sistema muy presencial, muy reactivo y muy basado en especialidades. ¿Qué ha pasado con el COVID? El COVID cambió un poco la percepción, y hay estudios de esto, de la percepción de la sociedad respecto a la salud. Tú antes del COVID vivías como muy tranquilo diciendo, bueno, vivo en España, además aquí estamos cada 2 por 3 diciendo que bien nuestro sistema sanitario, que no es mentira, pero quiero decir que enseguida sacamos aquello y te sentías muy tranquilo. ¿Por qué? Porque si de repente te pasa cualquier cosa, que puede ser, me hago un esguince de tobillo o me da un dolor torácico, aparecen 3 ambulancias del SAMUR y un helicóptero y te llevan a un hospital y te hacen 1000 cosas que a nivel de gestión son carísimas, carísimas, y ahí está el tema preventivo. Pues dices, estoy fenomenal. Llega el COVID, pasa lo que pasa, la gente empieza a ponerse muy mala, muchos mueren en poco tiempo en las mismas unidades familiares y de repente llega uno y dice, ostras, es que esto no dependía de mi sistema sanitario. Es que dependía ese 60% de mi comportamiento individual, de mis circunstancias sociales. Vale que el COVID es una enfermedad infecciosa, infectocontagiosa y tal, pero la gente, hubo un cambio de mentalidad, pero yo creo que el sistema no ha ido paralelo a eso, ¿no? Digamos que se diversificó la forma de abordar la enfermedad a partir del COVID mucho más de lo que ya estaba. Sí, antes pues estas
corrientes un poco pues, de medicina integrativa, todo esto que tú conoces bien, de todo el tema de microbiota, de emociones, de otras esferas, que tú ahora mismo vas a un hospital clásico y en una consulta de traumatología o de, no lo sé, de alergia, empiezas a hablar de, oye, ¿y qué comes? ¿Y cuánto duermes? Y la microbiota y tal. A mí el médico que me enseñó medicina, y no me considero especialmente mayor, me dijo que toda historia clínica debía acabar con, oye, ¿y qué tal comes y qué tal duermes? Pero eso se ha perdido. ¿Por qué? Porque el sistema sanitario actual es una enorme cadena de producción de actos médicos. Pero Filip, fíjate que suena como arcaico esto que estás contando, de que el médico te pregunte por qué tal has dormido y qué tal te has alimentado. Sin embargo, no hace tanto tiempo. Bien estás diciendo tú ahora que no eres tan mayor, y a los ojos de la gente se puede ver que tienes 28 años. Ahí está. Entonces, 28 para 29, como dice la gente. Claro, han cambiado mucho las cosas en muy poco tiempo. Sin embargo, empiezan a entrar otra serie de vertientes, de formas de interpretar la medicina. ¿Crees tú que estas van a barrer con la medicina occidental? ¿Crees que la medicina, tal como la vemos hoy día, va a cambiar? ¿Va a aceptar el reto de que no puede seguir soportando cómo se están haciendo las cosas y que la gente necesita una salud real, una salud previniendo la enfermedad, una salud donde las farmacéuticas también van a tener que adaptarse, seguramente vayan a tener que empezar a hacer otro tipo de fármacos, etcétera? Claro. Mira, mi diagnóstico personal del sistema sanitario es que está dominado por la inercia. Y eso es muy complicado, porque somos muy resistentes al cambio. Muy resistentes al cambio. Te podría contar 1000 anécdotas en las que cuando tú propones ciertas cosas que pueden ser en un hospital como en el que yo trabajo relativamente sencillas o no tremendamente disruptivas, la respuesta por defecto es, uy, ¿cómo vas a hacer eso? De hecho, yo en Torrelodones a todo mi equipo le digo que hay 3 palabras que nunca me pueden decir: esto es imposible, esto siempre se ha hecho así, yo no puedo hacer nada. Pero es algo que domina muchas veces en el sector. Y nosotros, y aquí va un poco la vertiente más antropológica, que es la que nos diferencia de otros sectores que sí se adaptan más rápido. Es decir, nosotros tenemos que tener en cuenta que tratamos al ser humano en su raíz antropológica más profunda, que es pues, la vida, la enfermedad, el miedo, ¿no? A mí me costó mucho aceptar el componente miedo en los hospitales, ¿no? Yo no me resistía mucho a pensar que generábamos miedo y que había tanto miedo, ¿no? Pero nosotros heredamos el poder de brujos, hechiceros, chamanes y curanderos. Y tú, si vuelvo a esto mismo, estamos en una consulta y de repente con mi bata, con mi entorno, te digo, pues Víctor, levántate y métete el dedo en la oreja, o sea, lo normal, en el 99% de la gente dirá, pues me lo ha dicho el médico, pues, wow. Él sabrá porque tiene estudios, ¿no? Esto tendrá algún tipo de justificación y yo estoy aquí absolutamente entregado. A nivel práctico, ¿qué pasa con sanidad? Que la gente soporta situaciones que jamás soportaría en un restaurante, en un hotel, en un aeropuerto. Las soporta en los hospitales de tiempos de espera, de despersonalización, de me hablan en chino mandarino, de me hacen esperar, me interrumpen a los 18 segundos, porque este es un entorno que antropológicamente no es el mismo nivel. Es decir, nosotros tenemos pacientes y no tenemos clientes. Paciente en su definición es ten paciencia y padece, sufre. O sea, tú ya vienes, ya te han puesto ese nombre. Yo soy muy fan del lenguaje, ¿no? Entonces, no, es que es un paciente, y dices, ostras, tengo que tener paciencia y voy a sufrir, voy a padecer. Entonces, ¿habrá cambios? Los está viendo cada vez más, pero a nivel global, hasta que no haya un país, una comunidad autónoma que diga voy a tener un ministerio de salud en vez de un ministerio de sanidad, no va a haber cambios. Yeah. Porque no hay nada más transversal que eso. Y no debería haber preocupación para un político mayor que decir, oye, que toda mi población esté lo más sana posible desde el inicio. Mira, ayer estuve atendiendo un webinar de una cosa muy curiosa, que es una ley que quieren instaurar en el Reino Unido para prohibir fumar a todos aquellos que hayan nacido después del año 2019 o no sé qué. Prohibir fumar
Claro, decir, oye, es que esto mata gente, hace que mi sistema sanitario gaste un montón, mis trabajadores estén de baja, pues yo como Estado, tiene 1000 implicaciones éticas, médico-legales, ¿no? Pero claro que dices, oye, es que si yo debería luchar por preservar la salud de mi gente. Y ahora mismo, ¿qué hacemos? Reparar al que se rompe y no preocuparnos tanto de que no se rompa. ¿Y tú eres partícipe de este tipo de iniciativas? ¿Prohibir para prevenir? Prohibir es una palabra muy dura, pero creo que educar, no informar, es decir, educar, y está muy demostrado que los 7 primeros años de vida son críticos. Yo hay una frase que acostumbro a decir mucho, y que si me oye algún profesor, pues que me perdone, ¿no? Pero los afluentes del Ebro no han salvado ninguna vida. Está fenomenal, y habrá que aprender un montón de cosas y tal, está fenomenal. Pero enseña a los niños cosas que aporten valor. Y ni siquiera te hablo de cosas de salud, ¿eh? Quiero decir que yo, gracias a Dios, que Andrea, mi mujer, es una crack con esto, pero o sea, a mí me das la declaración de la renta y me da una crisis. ¿Por qué? Porque es que nadie me ha enseñado a eso. Pero enséñame a comer bien, enséñame a hacer ejercicio, enséñame a autoexplorarme el pecho, enséñame a hacer una reanimación cardiopulmonar. O sea, un país donde el 10% de la gente que va por la calle supiera hacer bien una reanimación cardiopulmonar, o más fácil, supiera activar bien a un servicio de emergencias, llamar al 112 y decir, hola, mire, estoy en la calle tal, le pasa esto, un tal, no sé qué, ¿sabes? Pero no se enseña en los colegios, enseñamos los afluentes del Ebro. Empieza desde joven a educar a la gente en salud. Porque te interesa y es razonable. Que tienes que tener un sistema sanitario fantástico y helicópteros del SAMUR que lleven a alguien cuando le da un infarto a que le hagan un cateterismo, fenomenal. Pero probablemente tendrías que tener menos si a la gente le enseñas a comer bien, a no estar súper gordo, fumador y sentado en el sofá. Te voy a hacer una pregunta quizá un poco comprometida. Contesta hasta donde quieras / puedas. Dispara. ¿Hasta qué cosas te dejan hacer y qué cosas no te dejan hacer en tu puesto? ¿Qué cosas querrías hacer para cambiar los métodos y no puedes? Mira, nosotros tenemos un techo clarísimo que es la seguridad del paciente. Esa no se puede, es indiscutible. De hecho, hay muchos estudios sobre el daño que generan los hospitales y el sistema, pavorosos, bastante más llamativos que ciertos accidentes de aviación y cosas así, ¿no? Pero bueno, tú asumes que entras de médicos y, bueno, te van a pasar cosas, algunas más graves y otras menos. Pero mi techo es la seguridad del paciente. Mira, te cuento una historia personal. Te decía antes que yo voy a abrir un hospital que empieza su actividad en octubre. De la empresa donde trabajo, está en la zona de Madrid Río. Cuando me ofrecieron eso y yo acepté el reto, pues bajé a verlo en bici, ¿no? Me di un paseo con la bici y tal, y de repente yo no sabía dónde estaba. Era una zona que, por historia familiar o personal, nunca había tenido nada por allí. Digo, pues ¿dónde estará esto? Puse el Garmin y de repente veo una lona gigante en la fachada que ponía TAC, resonancia, especialidades médicas, urgencias. Seguridad. Claro. Y el mensaje que yo percibo es seguridad. Claro, es el cliente, y el paciente también está aquí incluido, hoy en día reclama 4 cosas, ¿no? Que son agilidad, amabilidad, personalización y confianza. Y eso es lo que tú dices, es confianza, es seguridad. Mira qué buen hospital, ¿no? Tiene urgencias, tiene resonancias. Pero de todo lo que has mencionado, a mí no me ha llegado en ningún momento la parte humana. Claro. A mí me ha llegado la parte de velocidad, agilidad. Si me estoy muriendo, sálvame la vida en el momento. Bueno, pero ni siquiera, porque, a ver, con las emergencias médicas todo el mundo lo tiene muy claro. Yo, de hecho, he trabajado muchos años en urgencias y decía, la emergencia es lo más fácil que hay. ¿Por qué? Porque todo se para, prioriza, todo el mundo tiene claro los protocolos y lo mejor que te puede ocurrir es que tengas una parada cardíaca. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a saber lo que hacer súper rápido. Ajá. Y estamos súper entrenados. El problema es, bueno, pues el dolor abdominal ese, lo de qué tal, o cuando tengo un claro diagnóstico ya me quedo en el limbo del sistema, ¿no? Ya. Pero bueno, volviendo a lo de la lona, claro, yo le dije luego al de marketing, digo, oye, es que eso es muy frío. Si ese hospital fuera mío, es decir, si la inversión no fuera de mi empresa y fuera mío, yo hubiera puesto una lona
de estamos construyendo esto para cerrarlo en 15 años. Es como yo entiendo cómo debería ser el sistema sanitario. O sea, construye un hospital y ojalá lo pueda cerrar en 15 años. Porque haya generado tanta salud en la gente, además es un hospital de barrio, está metido en un barrio, ¿no? O sea, tanta salud en el área de influencia que solo atendía a la traumatología, al tío que se cae con la bici en Madrid-Río. Pero no tenemos eso y nos pagan, sistema público y privado, me da un poco igual, pero nos pagan mucho más por esa acción reactiva ante la enfermedad que por evitar. No hay tanta fuerza dedicada a la prevención de la salud dentro del sistema sanitario, entendiendo hospitales y centros de salud. Medicina familiar tiene esa vertiente, yo soy médico de familia y nosotros teníamos en origen ese mandato. Oye, genera salud, da charlas en los colegios, tal. Pero al final el sistema y la atención primaria no se parece nada a lo que debería ser. ¿Quién está haciendo esa promoción de la salud? Al hilo de lo que tú decías, pues claro, la gente llega y dice, oye, esto está muy bien cuando me rompo una pierna o sangro por la nariz, pero yo quiero estar sano o sana. ¿Quién recoge eso? Y ahí es donde están surgiendo esas especialidades médicas, sanitarias, biosanitarias, que incluyen, obviamente, a gente pues, que tiene que ver, como contigo, con la rama del deporte, de la movilidad, de la alimentación, del sueño, o sea, habrá un modelo más de coach de salud, si quieres llamarlo así. De hecho, ya hay algunos ejemplos muy, muy chulos de esto. Y dentro de ese equipo habrá un médico o un sanitario, porque esa es la segunda, ¿no? Vivimos en un entorno muy regulado, hay pocos médicos, pocas enfermeras, y con ese entorno tan regulado va a haber cosas que va a decir, oye, que a mí no me llega, hazlo tú. ¿Sabes? Somos muy de castas y de silos en sanidad. Pero obviamente, claro, toda esa gente que diga, yo voy a conseguir que esto esté sano, lo que hablábamos, en paz, en silencio, la mayor cantidad de tiempo posible, y luego, si te pones malo, vale, ya veremos cómo hacemos el que te tenga que hacer una resonancia, una endoscopia, vayas al hospital, que te pelen de tal. También estamos ahí. También estamos ahí. De hecho, yo creo que la conjunción de esos dos sistemas es la ideal. Pero ten en cuenta que vive mucha gente del sistema como está diseñado desde hace tiempo. Claro, y es interesante que la gente no se muera. Es interesante que la gente no se muera, ojo, para este negocio, para los hospitales, para la medicina en general, a ellos les interesa que la gente no se muera porque son clientes. Claro. El cliente se muere, pues me queda un cliente menos, ¿no? Correcto. También es interesante que no se curen del todo, porque también es un cliente menos. Claro, si se muere o si se cura, es un cliente menos. Claro, efectivamente. Entonces, el eslogan que propones, que me parece maravilloso, no va a tener cabida nunca. Yo creo que está muy complicado. ¿Por qué? Porque ahora hablamos, como en cualquier otro sector, de la vertiente económica. Es decir, lo que te decía hace un momento. Mira, nosotros en el podcast mío que hablábamos antes de abrir, entrevistamos al que fue director médico del clínico, Julio Mayol, y le preguntamos, hicimos muchas preguntas, ¿no? Y una dijimos, oye, ¿por qué se tarda 6 años en formar a un médico? Porque si tú dices tardo 6 años en formar a un médico por la cantidad de conocimiento que tiene que adquirir, le tendría que tardar en formar 16, porque cada vez hay más conocimiento y si tuviera que absorber todo eso. De hecho, nos contó que en la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos la formación médica bajó de 6 años a 3 porque había una necesidad imperiosa de sacar médicos para que atendieran a los heridos de guerra, ¿no? Entonces dijeron, pues te hacemos una formación express. Pero es que hoy en día, probablemente, con todo lo que hemos hablado hace un momento, inteligencia artificial y acceso a fuentes de conocimiento, entonces la respuesta final de Julio fue, al final tardamos 6 años porque hay una estructura que se llama universidad, que hay mucha gente que vive de que el curso sean 6 años. Y si lo reduces a 3, hay 3 años que no cobran. Son dos sistemas completamente engranados. Claro. El uno vive del otro. Entonces, a nosotros, por ejemplo, claro, en sanidad pública, sanidad privada también, o sea, nos pagan por atender a pacientes. Entonces, por eso te decía antes que si alguien establecía un Ministerio de Salud y viera que a largo plazo educar en salud a la población haría que tendrías que gastar mucho menos en médicos, enfermeros, hospitales, ambulancias, centros de diálisis, etcétera, etcétera, pues ahí vendría el cambio. Pero claro, hay mucha economía alrededor y bueno, hablabas al principio de las farmacéuticas, pero o sea,
¿no? Las farmacéuticas están muy demonizadas, pero mil empresas y miles de familias que viven un poco... A mí no me gusta esto que a veces se dice del negocio de la salud, ¿no? Pero bueno, pero es una actividad que genera un flujo económico y que, obviamente, si tú quisieras cambiar el rumbo, pues como pasó con Blockbuster en su día, cuando apareció Netflix, pues... ¿Y no crees que... Me ha llamado la atención esto que has dicho, de que no te gusta que se hable de esta frase del negocio de la salud. ¿No crees que existe un estigma en precisamente este contexto? Hay miedo a hablar sobre el negocio de la salud y precisamente por el miedo de hablar de una cosa que es obvia, que es un negocio, se están evadiendo una serie de cuestiones lógicas y básicas, como entender que necesitamos vivir de una profesión que es la de curar y que tú no vas a dar tu talento, tú no vas a dar tu don a cambio de 0 euros, a cambio del aire. Es decir, esto que tú has planteado es entendible, cualquier persona te lo compraría, es de lógica, es de cajón. No, el negocio de la salud, no, como la salud no es un negocio, no se negocia. Precisamente ese contexto, darle la vuelta y que la gente entienda que es un negocio, y precisamente en el momento en el que sabemos que es un negocio, ahí es cuando las cosas pueden empezar a cambiar. Mira, te lo intento explicar de la siguiente manera. No me gusta la frase negocio de la salud porque, al menos a mí, cuando tú hablas de negocio, estás imaginando al señor Cangrejo de Bob Esponja, ¿sabes? Con los billetes ahí intentando vender la burger Cangreburger, ¿no? Pero sí que es cierto, mira, yo llevo 16 años ya trabajando en una empresa privada de hospitales. Llevo 16 años intentando diferenciar el color de la sangre de mis pacientes respecto al de la pública o el llanto de los familiares de mis pacientes respecto a los de la pública. Y en el COVID, en Torrelodones, atendimos durante muchos meses a pacientes de la pública. Quiero decir, te puedo asegurar que nadie hizo ni medio protocolo diferente por ser de la pública que de la privada. Por eso te digo un poco el tema del negocio. Uh-huh. Pero sí que es un sector económico súper potente. Es decir, es que... y luego, la economía de la salud, tú como gestor, y yo en cierta manera soy gestor, pero quiero decir, los gestores más arriba, pues dicen, oye, a mí me han dado un dinero. Esto, por ejemplo, en Reino Unido hace tiempo hubo mucha polémica con a quién metemos en lista de trasplante, a quién sacamos. Hay mucha vertiente moral, por lo que te diga, lo que te decía antes, la conexión antropológica, ¿no? ¿Cómo vas a negociar con la salud si la salud es algo del ser humano? No, o sea, quita la parte de negocio, pero es una actividad en la cual el dinero juega un papel muy importante. Uh-huh. Hace muchos años en Andalucía, a modo de prueba piloto, a los pacientes de la sanidad pública, andaluces que les operaban de cosas, en el informe de alta luego les añadían la factura. Para que, oye, me han puesto una prótesis de rodilla. Para que lo vean. Que usted sepa que este procedimiento cuesta tanto. O que sé que la gente que no cuesta en la pública y sí cuesta en la privada. No, perdona, es que una prótesis, el anestesista, un día de UCI, 4 días de estancia, las consultas, lo tuvieron que retirar. Porque los pacientes, y esto es muy español, tenemos el concepto de sanidad gratuita porque tenemos muy buen sistema sanitario público y obviamente hay que potenciarlo porque sería absolutamente de locos no hacerlo, pero claro, les parecía pornográfico. Porque, ¿cómo que esto cuesta tal? No sé qué, y tuvieron que retirar eso. Claro. Entonces, claro, yo sé los costes de la sanidad y sé los costes de la enfermedad. ¿Y qué opinas de esa forma de actuar? De enseñarle un presupuesto me parece muy valiente. paciente. Me parece muy valiente porque, claro, tú ten en cuenta, nosotros en sanidad privada, es que hay cuotas de seguro privado, cuotas mensuales de seguro privado que son irrisorias. Y yo sé lo que a nosotros nos pagan las sociedades por actos médicos, por una asistencia de urgencias, por una consulta, por una resonancia. Y claro, dices, oye, pues es que aquí hay un problema, es que la gente tiene que saber lo que paga y a qué da derecho y los costes que tiene, ¿no? Entonces, tú obviamente tienes que hacer viable cualquier empresa, pública o privada. A lo mejor lo público tiene más respaldo del Tesoro Nacional, ¿no? Pero quiero decir, y desde luego lo que tengo claro como médico es que, o te diría más como médico de familia a lo mejor, por esta vertiente, es que es mucho más barato evitar que el señor gordo fumador
de 50 años le pegue un ictus en plena calle y movilizar al helicóptero, al servicio de código ictus del hospital y que encima se quede paralizado, una dependencia, etcétera, etcétera. Es decir, es mucho más fácil hacer las revisiones del coche que tener todo el taller preparado para cuando se te rompe. ¿Y existen un margen de prescripción de una serie de pruebas o de una serie de intervenciones en función de lo que necesite el paciente? Que sea el propio personal sanitario, el propio profesional quien decide qué es lo que hay que hacer en cada momento, sujeto a una amortización económica para el propio profesional sanitario. Es decir, tú como médico decides que se haga una operación de rodilla porque crees que es lo óptimo y eso a ti, a tu bolsillo, le va a beneficiar. Sin embargo, tienes un margen de posibilidades que a lo mejor no te benefician tanto. ¿Eso existe? Sí, sería a ver, sería tonto decir que no existe. Claro, ¿cuál es el problema de la medicina? El problema de la medicina es que no todo es tan claro como parece, no todo es tan protocolo, tan A más B es igual a C, y obviamente tú puedes pensar que hay gente, no porque tenga ni siquiera que existe, un retorno económico, sino un retorno personal, porque oye, me encanta operar rodillas. Ajá. Y entonces dices, joder, pues cuantas más rodillas opere, mejor, o cuanto más curva de aprendizaje en rodilla tenga, luego voy a poder optar a tal plaza o lo que sea. Es decir, eso existe. El punto es, oye, ¿somos capaces de determinar cuánto daño hace al paciente? ¿No? Sabes que eso que decía Hipócrates de primum non nocere, ¿no? Lo primero, no hagas daño. Eso es una pregunta muy compleja de responder con datos. Obviamente, tú tienes que suponer que con tantísimos médicos que hay, dices, oye, pues a lo mejor este está prescribiendo esto o lo otro o dejando de hacer porque puede tener un interés personal. Claro. Obviamente puede ocurrir. A mí me ha pasado, yo llevo 10 años tratando a gente con entrenamiento, previniendo lesiones y rehabilitando lesiones. Y me han pasado muchas veces de evitar que una persona entre en quirófano ya con fecha de entrar en quirófano para hacer una operación de artrodesis, pero fíjate, en hernia lumbar, por ejemplo. Pero yo creo que eso viene en concreto, o gran parte de lo que tú dices y de esa inquietud que también le pasa a los pacientes de a pie, por decirlo, y todos somos pacientes, yo el primero, ¿no? En medicina hay una máxima que es: no se prescribe lo que no se conoce. Entonces, claro, tú dices, a ti, traumatólogo que opera rodillas, ¿qué te han enseñado en la carrera sobre la artrosis de rodilla y el reemplazo de rodilla? Te han enseñado a decir, cuando tienes un señor con dolor y tal, y tiene esta radiografía o esta resonancia, vas y le pones la rodilla de esta manera, abres, llegas, pones tal. Nadie le ha dicho, claro, oye, es que si haces un balance muscular bueno, es que si pierdes peso... Nosotros estamos muy organizados eso, en cajoncitos cerrados, claro, ¿no? Esto lo digo yo mucho en el hospital a mis médicos, ¿no? Es decir, verlo todo como una red. No puede ser que un traumatólogo vea a una persona obesa en una consulta y no le mande inmediatamente al endocrino o al médico internista, aunque le tenga que operar sí o sí de la rodilla, pero decir, oye, es que tienes otras cosas. Estamos muy en... No, yo es que, de hecho, es que ahora, por ejemplo, traumatología, es que hay el traumatólogo de mano, el de rodilla, el oftalmólogo de retina, el oftalmólogo de polo anterior, ¿sabes? Y... Claro, pero para mí yo lo que veo es que es una situación muy grave porque se procede a hacer intervenciones quirúrgicas en casos muy salvables, en muchos casos muy salvables, y además se maneja la cuestión de que para el paciente es mucho más fácil ponerse en manos de alguien, cerrar los ojos, claro, que le intervengan, salir de ahí ya con el parche puesto, a decir, voy a tomar la responsabilidad de mi salud y voy a ponerme a trabajar. Se juntan estas dos cosas, el hambre con las ganas de comer. Totalmente. De hecho, y también hay muchos estudios de eso sobre ese modelo de medicina paternalista en la que uno llega entregado al médico, lo que te he dicho, me pongo el dedo en la oreja, tenéis que poner una prótesis, me tengo que poner una prótesis.
pero ese cambio que ha habido en los últimos años y también esa evidencia, porque eso también es muy importante, ¿no? De que hay casos y casos demostrados donde dices, oye, es que te puedes salvar de una prótesis o retrasarla 7 años si haces esto, pues claro, está empezando a cambiar y la gente, también esto influye mucho, internet, redes sociales, el conocimiento, oye, he visto un tipo que tal, que no sé qué, pues claro, en medicina hay mucha prescripción, me refiero a recomendación de profesionales, de técnicas, de remedios, persona a persona, de primer nivel, eso también está muy estudiado, es decir, pero ahora eso se ha ampliado un poco, entonces, pues oye, alguien ve tu perfil de Instagram y dice qué tal, y de repente apareces con Doña Tecla, que le dijeron que se tenía que poner una prótesis, y Doña Tecla está haciendo burpees como una loca, y dices, digo, pues no parece que esto esté hecho con IA, parece que Doña Tecla es de carne y hueso, pues a lo mejor, pero claro, a nosotros la respuesta a ciertas preguntas sobre ejercicio, alimentación, yo esto lo vi mucho cuando dirigí el hospital oncológico nuestro, ¿no? Es decir, los pacientes oncológicos te preguntan cosas sobre ejercicio, alimentación, sexualidad, terapias alternativas, espiritualidad. Y claro, tú eres el tío de la bata, lo que hemos dicho antes de los determinantes de la salud, y dices, mire, es que yo sé de la oncología, de la quimio y de la radioterapia. Y como mucho, doctor, ¿y me va bien hacer ejercicio para el cáncer? Dices, sí, cómo no, y tal. ¿Y qué hago? Pues salga a caminar. Claro. Lo máximo que puedes... Cuando tú coges una receta, tienes el nombre del medicamento, la posología, 6 miligramos por hora, la vía, te sabes los efectos secundarios. Por eso te decía, no se prescribe lo que no se conoce. A nosotros, Andrea, mi mujer, es nutricionista. O sea, obviamente sabe 300 millones de veces más de nutrición que yo. O gente que simplemente está un poco más estudiada, porque en nuestra formación no nos están diciendo esto y nos están diciendo, oye, es que a lo mejor ejercicio funciona, es que a lo mejor meditación funciona, es que a lo mejor... Y como no se prescribe lo que no se conoce y lo que no se conoce da yuyu, la respuesta normal es, no, eso caca. Claro. Tú le empiezas a hablar a alguien de... haz afirmaciones positivas para no sé qué o tal, y este es un hierbas, este es un loco, y hay que arrinconarlo. Claro, aquí hila la pregunta. Me han hecho una pregunta, mira, te la voy a leer, la tengo aquí apuntada. Un médico. La pregunta viene de un médico. Viene de un médico. Genial. Vale, y va por ahí, por eso justo la rescato ahora. El médico no te voy a decir quién es, lo vamos a dejar ahí, pero creo que tiene bastante coherencia. Espera un momento. Por si no lo sabías, La Hoguera es un podcast que promueve un estilo de vida saludable y sobre todo humano. Por eso quiero que cada vez más personas como tú se unan al formato presencial. Ahora podrás participar preguntándole cualquier duda que tengas al invitado y vivir una experiencia en vivo. Además, uno de los mayores valores de La Hoguera presencial es que podrás conocer a otras personas que comparten, igual que tú, una serie de objetivos de vida y profesionales. Sí, el llamado networking. Si estás interesado en asistir, solo tienes que escribirnos por privado. Seguimos con La Hoguera. Hay muchos pacientes que acuden a su médico contando que han mejorado diversos problemas de salud e incluso retirando fármacos, gracias a un cambio en alimentación, suplementación, estrategias de hormesis, cuidado de la microbiota, contacto con la naturaleza, ejercicio físico, etc. Y hay médicos que dicen que muy bien, pero otros muchos dicen que no hay evidencia, que eso es pseudociencia, que los fármacos son imprescindibles. Incluso hay médicos que se enfadan y llegan a juzgar al paciente de manera inadecuada. ¿A qué crees que se debe esta actitud, que por desgracia es más frecuente de lo que debería? ¿Qué se podría hacer para que haya más médicos de mente abierta, como diría Mago More? Porque no solo se trata de estar actualizado en todo esto, algo que puede que no le corresponda según qué especialidad a qué médico, sino también de respetar tanto al paciente como a los profesionales, médicos o no, que acompañan al paciente con estas estrategias. Pues, a ver, me parece muy acertada la cuestión, pero lo hemos hablado un poco antes. Es decir, eso depende de cómo tú enseñes a ese profesional. Claro, si tú llegas y dices en 6 años de carrera, 4 o 5 de especialidad, hablábamos antes un poco al principio del don, o sea, cuántas horas
has empleado en enseñar a los médicos que van a salir ahora a los hospitales y a los centros de salud a formarles en comunicación, a formarles en empatía, a formarles en nuevas tecnologías? Claro, aquí hay unas cuestiones de incluso desarrollo personal de las propias personas. Estas personas, estos profesionales te llegan a ti, a tu equipo, recién salido de la carrera o no, llegan, entran y tú como director, ¿qué margen tienes de actuación y de impactar la forma de comportarse en tu equipo? Bueno, yo la tengo, yo soy tú me conoces poco, pero soy un poco friki dentro de la categoría de director de hospital, ¿no? Pero, o sea, yo personalmente tengo muy claro que el valor diferencial de un hospital no es si las resonancias de 3 Teslas o de 1,5, o si tenemos el robot Da Vinci, o si tenemos X suites en el hospital. El valor es la gestión de la emoción, ¿no? Entonces, ¿qué margen de maniobra tengo yo como director? Pues nosotros la verdad es que estamos muy educados por cómo hace las cosas en mi empresa, en que, esto decía el fundador, el despacho del director son sus zapatos, ¿no? Es decir, yo voy vestido de verde en el hospital, no voy vestido de... Bueno, hoy porque me has dicho, qué elegante vienes, digo, bueno, tenía reuniones, pero cuando estoy en el hospital estoy de pijama. Y estoy de pijama para estar por todos lados. O sea, me meto literalmente en la cocina, en el quirófano, en los sitios, y tienes mucho contacto directo con la gente, y cuando detectas cosas que o bien están alineadas o bien no están alineadas con esa misión que nos toca que cuidar, pues ahí dices. Entonces, pero aún así hay un territorio en el que yo es muy difícil por volumen y por práctica que pueda meterme, que es en la consulta. Claro. Yo no sé qué está pasando en esas consultas. Al final siempre te viene mucha información, pero sí que intento promover ese tipo de acciones que tienen que ver con lo que no es lo clásico y es, oye, te duele ibuprofeno o eso, rodilla prótesis, tal, decir, oye, vamos a intentar abrir un poco el círculo. Es muy diferente, ¿por qué? Porque ten en cuenta que yo estoy situado en el seno de esa cadena industrial, o sea, es una cadena hospitalaria, grandes hospitales, a lo mejor en una consulta que yo tuviera sola, yo solo, con otras personas sí podía ejercer eso. Uh-huh. Pero por otro lado yo vivo mi vocación con esa necesidad de decir, esto hay que hacerlo más grande y hay que empezar a emitir mensajes que van fuera de esa estricta confianza de tengo resonancias, tengo quirófanos, y de cómo, ¿por qué no? Decir, oye, es que mi trabajo debería ser que no vinieras a verme. ¿Y cómo se toma tu equipo esa perspectiva tuya? Porque entiendo que haces reuniones y les haces presentaciones de esa forma de ver la salud. Sí. ¿Tienes alguna...? Se lo toman con paciencia porque dicen que soy muy pesado. Y entonces dice, hay un supervisor mío, Gaby, que le quiero mucho, que dice, ya está Macías con las masciadas, ¿no? Entonces, sí, aprovecho cualquier oportunidad para vincular. Nosotros, mira, cuando yo empecé hace 7 años a dirigir Torrelodones por segunda vez, no era el mismo director que había dirigido Torrelodones hace unos años, porque yo tuve mi propia vocación dentro de mi vocación y mi propia revelación sobre oye, no creo que este sea el camino. Pues hice un plan estratégico. No tenía ni idea de hacer un plan estratégico, puse plan estratégico de hospital en Google y empecé a fusilar planes estratégicos tanto en español como en inglés, ¿no? Pero, claro, todo esto de misión, valores, tal, no sé qué. Y dije, joder, la misión tiene que ser algo original, ¿no? Coges ideas de un lado, de otro, pero no voy a fusilarla de los hospitales de Cleveland, por muy buena que sea. Entonces, la misión del Hospital de Torrelodones, que será la misión del Hospital de Madrid-Río, es cuidar. Ya está, ¿no? Es más larga, es cuidar a cada paciente, a cada familiar, en cada momento, cada lugar, con el máximo nivel técnico y de servicio, bla, bla, bla. Pero es cuidar. Entonces, yo a todo el equipo estoy constantemente diciendo, eres misión, esto no es misión. Una persona, un proceso, un escenario, es decir, un mostrador, puede no ser misión cuando es una cosa loca llena de post-it, una persona despeinadísima con la corbata del uniforme así. ¿Sabes? Es decir, estamos aquí para cuidar. La gente no quiere venir a vernos. Por favor, cada vez que piséis el hospital, cada vez que os pongáis el uniforme, tener claro eso.
La gente no quiere estar aquí, estamos aquí para cuidar. Tenemos una oportunidad increíble de influir a un montón de personas, de generarles emociones inolvidables, y eso es dar la tabarra al nivel extremo de que mi barba era igual que la tuya hace unos años y ahora está así de ser blanca, pesado y cabrearse cuando no salen las cosas y felicitarnos cuando hacemos las cosas bien. Y bueno, dejo Torrelodones con una historia de resultados. El otro día nos felicitaron por los resultados económicos y yo le decía a mi equipo, digo, los resultados económicos, yo soy antinúmeros, odio el Excel, o sea, no soy ese perfil de gestor, tal. Tengo que pasar por ahí, obviamente. Esto es como los barpees, pues tienes que hacerlos, aunque no te gustan. Pero yo les dije, ¿sabéis de dónde viene esto? O sea, esto viene de nuestra orientación obsesiva a la misión y de estar todo el día viendo cómo podemos hacerlo un poquito mejor y rompiendo un poquito el sistema y empezando a introducir cosas que pues a lo mejor no esperas en un hospital. ¿Qué cosas? Pues mira, hemos hecho música, hemos hecho teatro, hemos metido perros, hemos generado una cosa que se llama el kit cumpleaños para que cuando vemos a la gente que está ingresada, que se acerca, porque pone la edad y pone pues 52 años, 11 meses, y entonces le preguntas. Yo he ido con un gorro así y con una velita a una señora de 92 años a cantarle el cumpleaños feliz. Tener una actitud compasiva. La compasión tiene mala prensa lingüística porque cuando hablamos de compasión inmediatamente nos transporta a la lástima, pero la compasión con 2 S, la compasión anglosajona, es la empatía puesta en acción, ¿no? Se habla mucho de empatía en sanidad y de humanización y la empatía, pero la empatía es, no hay acción. Oye, Víctor, lo debes estar pasando muy mal, pues, oye, estoy contigo y tal, pero la compasión, y en literatura médica anglosajona se utiliza mucho, la compasión es cómo te puede ayudar. Los que hayáis visto la serie New Amsterdam, que va precisamente de un director de hospital, su frase fetiche constantemente es "How can I help?", ¿cómo te puedo ayudar? Entonces, intentando salirse de lo establecido, generamos un código que se llama Despertarse, y que te lo doy para las notas del podcast, porque fue una especie de acrónimo que llevábamos a Ángela, una enfermera mía de urgencias, y yo años intentando copiarlo, porque es una cosa que en hospitales americanos habían hecho, pero el inglés da más margen para los acrónimos, y Despertarse es una serie de códigos de cosas que queremos hacer y que hacemos vinculado a esa misión con los pacientes. La D es disponte a cuidar, la A es ayuda y acompaña, la última E es haz algo extraordinario. Haz algo extraordinario, es algo que no venga en ningún protocolo, algo que se salga de la hoja, joder. Porque al final la gente nunca va a olvidar cómo lo has hecho sentir en un hospital. Y hay una serie de actuaciones que se salen de lo establecido para marcar la diferencia, como las que me estás contando, pero hay otra serie de hechos que deberían ser básicos y que yo creo que no se están siguiendo al pie de la letra porque no se ha avanzado ahí, como por ejemplo los menús en los hospitales, la alimentación. Con tu contestación lo hemos dicho todo, ¿no? Es tremendo. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué, si precisamente lo que no se quiere es que la gente enferme o que la gente esté mal, o si lo que queremos es curar a la gente que llega ya fastidiada, les cogemos y... No voy a ser tremendo, ¿no? Les damos, iba a decir, les envenenamos, ¿no? No, mira, cuando yo a veces me presento en las conferencias o en las clases y hablo de a qué me dedico, hago una adivinanza, ¿no? Y entonces digo, mira, el sitio que yo dirijo es un sitio al cual la gente viene contra su propia voluntad, les asignamos un cubículo, les sometemos a reglas sobre las cuales no puede actuar, les ponemos un uniforme y les damos mal de comer. Entonces la gente dice que si es una cárcel, ¿no? Y entonces pongo una foto en la pantalla visto desde atrás de un tío en un pasillo de quirófano con el típico pijama culero. Digo, no, este es el uniforme. Entonces, claro, la gente dice, ostras, al hospital me asignan una habitación, me dan un uniforme, me someten a reglas sobre las que no puedo actuar, me dan mal de comer. ¿Por qué? ¿Por qué? La respuesta ahí, no hay foco. Dice Tony Robbins que donde va el foco va la energía, ¿no? Entonces, te hablaba antes de hoteles y hospitales que comparten la misma raíz latina de hospedar, ¿no? Pues
Pues bueno, la comida hay que dar algo de comer, pues hagamos lo básico, lo más barato, lo más tal. Y es cierto que las estancias en los hospitales cada vez se están acortando más. Es decir, en hospitales un poco como los que yo trabajo, que son más hospitales de agudos que llamamos, las estancias a lo mejor la estancia media es de 3 días y poco, pero es que hay un volumen de esa gente que está un día o ni siquiera un día. Y solo hay poca gente que está comiendo una semana entera en el hospital, o por ejemplo cuando dirigí al hospital oncológico, pues semanas o meses, ¿no? Pero bueno, no hay foco ahí. O sea, responde también a una cuestión de recursos económicos. Sí, en parte sí, obviamente. O sea, se ahorra ahí. Pero no todo es eso. Claro, yo, por ejemplo, con mi departamento de hostelería soy un poco azote, porque digo, oye, tenemos las mismas cocinas, tenemos, o sea, quiero decir, producimos comida, pero aunque sea, fíjate, la presentación, la bandeja hospitalaria, ¿sabes? Claro, tú, lo que decía antes, no quiero estar allí, estoy enfermo y de repente me traen esa cosa en esa bandeja horrible de plasticorro, digo, ¿no podemos hacerlo un poquito diferente? Ya. Hace poco, precisamente, Andrea me mandó una noticia de una nutricionista que ha revolucionado en la clínica de Navarra, que tiene otros estándares y tiene otras maneras de pensar, pero lo ha hecho muy bien. Es una persona que ha entendido lo que tú dices. Oye, hay que entender lo que damos de comer a los pacientes dentro de su proceso de curación. Y sí, sobre todo, o sea, te diría que es una mezcla, no puedo estimarte el porcentaje, pero una mezcla de un tema de recursos y un tema de foco. ¿Y tú no tienes margen de acción ahí? Tengo menos del que me gustaría, pero bueno. ¿Dónde te pones los límites? Hombre, como... O sea, si tú ahora llegas y dices, vamos a ver, no quiero galletas María aquí, no quiero ese tipo de carbohidrato, vamos a poner, yo qué sé, zanahorias cocidas, y lo vamos a poner bien aliñado, con un poquito de aceite de oliva, tal. Sí, vas a ajustarte al margen económico que te dan, pero cambiando la materia prima. Si tú plantearas esto, ¿te dejarían? Me costaría, pero probablemente sí. Es decir, hay un límite de recurso, presupuesto, pero por ejemplo yo conseguí que en las unidades de donación de nuestros hospitales, en vez del bocata de chorizo cuando donas, dieran fruta. Que esto me lo dijo Andrea cuando fue a donar. Daban bocadillo de chorizo. No, y lo siguen dando. Solo ofrecían bocadillo de chorizo. Claro. Entonces, es decir, era Coca-Cola y bocadillo de chorizo. Entonces, claro, dices, oye, acabas de hacer una cosa de tal, tienes que reponer líquido, no sé qué. Claro, y había gente, claro, cuando a ti te quitan 450 centímetros cúbicos de sangre, el personal de allí normalmente no puede permitir que no bebas y que no te alimentes porque a lo mejor a los 10 metros te ha dado un síncope. Entonces, claro, había ya mucha gente que decía, es que yo el bocata de chorizo, o una cosa, vale, bocata de chorizo, pero con pan para celíacos, ¿sabes? Quiero decir que... Pero nadie había reparado en eso y yo llegué y dije, oye, yo le digo a mi equipo que se tiene que preguntar las cosas diciendo en alto ¿por qué? 5 veces. Que esa es la manera de evolucionar. Contra lo que te decía antes de esto siempre se ha hecho así, yo no puedo hacer nada, esto es imposible, pregúntate las cosas. Pregúntate por qué 5 veces, por qué no, incluyendo por qué no dejamos de hacer tal cosa, siempre vamos como a mayores, y por qué no en Torrelodones, en mi caso. Y por qué no somos los primeros que cuando alguien viene a donar le ofrecemos un plátano y una manzana. Y se podía hacer. Hay mucho apriorismo, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer esto y tal? No sé qué, ¿no? Entonces, en ese aspecto concreto, yo puedo tener margen siempre y cuando llegue y diga, oye, mira, galleta María a lo mejor no, esto no encarece mucho o nos lo está pidiendo. Y luego, oye, cada vez más tenemos más anotaciones, redes sociales, reclamaciones de... ¿Qué ocurre también? Que el tiempo que tú estás ingresado en un hospital, a veces dices, bueno, pues, oye, la comida podría mejorar, sería fenomenal, me han operado fantástico, me han salvado la vida, encima voy a poner ahí que la comida no era saludable, pues a lo mejor no lo hago. Lo pienso. Sí, y a lo mejor luego lo digo en Instagram, ¿sabes? Pero es cierto que en ese momento tampoco es una preocupación principal que diga, oye, es que tengo a no sé cuántas personas ahí diciendo eso, que sería una cosa a mejorar, que sería muy bien valorada, pero ya te digo, incluso la misma comida, la presentación. Fíjate, hablábamos de la autoridad del médico, de esa persona a la que estimamos porque nos cuida, a la que
damos toda nuestra vida, nuestra salud, nuestros pensamientos, nos volcamos en él porque sabemos que nos va a cuidar. Y precisamente lo que estamos viendo, que esta diversificación, esta especialización está haciendo que cada vez se pierda más la personalización y que la gente cada vez deje de interpretar al médico o al doctor como ese personal con autoridad. Poco a poco va sucediendo. ¿No crees que esa falta de autoridad está haciendo también que cada vez haya menos personas que quieran ser médicos en el futuro? Incluso que haya cada vez, el hecho de que haya cada vez más información, más divulgadores que hablen sobre determinadas formas de abordar el bienestar de las personas que no las está recogiendo la medicina moderna. Y ese propio hecho está quitándole veracidad al discurso médico. Mira, mi padre, que ayer cumplió 91 años, es médico. Mi hermano mayor, Javier, es médico. Cuando mi hermano mayor le dijo a mi padre que quería ser médico, conmigo delante, mi padre le dijo a mi hermano Javier, no hagas medicina. Un poco en base a eso. No vas a disfrutar del prestigio que he disfrutado, no te van a dejar hacer, va a ser una profesión muy dura, te van a denunciar seguro una vez en tu vida, eso está demostrado, o sea, en otras especialidades mucho más. Y cuando yo le dije unos años después, porque Javier es más mayor que yo, digo, papá, yo quiero ser médico, él como buen vasco, dijo, ¿te acuerdas lo que le dije a Javier? ¿No? Y dice, pues lo mismo, no gastó un minuto conmigo, ¿no? Luego está encantado de que seamos médicos y fenomenal, ¿no? Pero sí que hay mucho de... Es que tú decías, vamos al médico porque me cuida, yo ahí discrepo. O sea, vamos al médico porque consideramos que tiene capacidad de curarnos, pero cuidar y curar no es lo mismo. Pero tú me decías antes algo, la palabra cuidar la has mencionado. Sí, pero no es lo habitual, es decir... de hecho, mira, médico de familia es como muy cercano, muy de voy a una persona que me cuida, que me quiere. Es que me conoce, que tiene más claro la vertiente preventiva, que es de proximidad, porque... Claro, en los centros de salud las historias son familiares. Pero antes había emociones también. Luego, sí, claro. Hay un vínculo emocional con tu médico. Obviamente. Y lo sigue habiendo en muchísimos casos, en muchísimos casos. Lo que te quiero decir es que a lo mejor sí que se ha perdido ese concepto de estoy aquí para cuidarte, te conozco, sé que es lo mejor para ti. Hay pues, obviamente una relación de confianza, sino lo que decíamos antes, oye, yo reactivamente voy al médico que me han dicho que es el bueno para lo que me pasa, para que intente curarme. Y no hay tanto conocimiento y no se establecen esas relaciones y no hay un contexto emocional más profundo porque tampoco se trabaja. Y luego el sistema, hay otra frase que a mí me gusta mucho, que es un sistema está perfectamente diseñado para producir los resultados que produce. Entonces, claro, el sistema está perfectamente diseñado para que yo te interrumpa los 18 segundos, para que el tiempo medio de consulta sea de 5 minutos, 40 segundos, para que, ¿sabes? Para que vayas ahí, pam. Entonces, cuando tú generas otros espacios donde, pues eso, a lo mejor no hay un ordenador y yo siento y te pregunto, oye, Víctor, ¿y qué tal duermes? ¿Y cómo te va la vida? ¿Y cómo es tu trabajo? Y dices, este tío es un flipado, si yo he venido porque me dio la oreja. Claro. ¿No? Entonces, claro, ahí sí se crea ese subsistema. Las vocaciones médicas parece que han repuntado un poquito tras el COVID, pero yo que tengo la oportunidad de hacer programas con estudiantes de bachillerato y de nuestro hospital es universitario también, y de ver a los alumnos en casi todos los cursos del pregrado, pues claro, se lo digo y se quedan muy alucinados, pero digo, mi intención es que salgáis de aquí. Y entonces se quedan como tal, digo, porque a lo mejor estáis pensando que esto va de una cosa y va de otra, y esto va de cuidar y va de no dormir en tu casa muchas noches, de que se te muera gente en los brazos, de que te denuncien. Entonces tienes que tener una vocación muy gorda. Como profesión / oficio es muy complicado, no se gana mucho dinero, es muy sufrido hacer guardias, es muy sufrido ver sufrir gente, tienes que tener una vocación y a veces esa se entierra en el conocimiento, en la técnica y ostras, cuando llegue la tecnología a lo mejor nos va a quitar mucho de eso y va a hacer que yo esté contigo cara a cara y diga, no me han enseñado a hacer esto. Claro, ahí cuánto de sustituible es el personal que entra en ese puesto de trabajo tiene mucho que ver. A la hora de estudiar medicina, porque ahí va diferentes puestos, claro. Tú puedes ser médico, puedes ser enfermero, etcétera, ¿no? Pero cuando
hablamos de la vocación como un medio por el cual yo estudio y quiero dedicarme a esto, es como mucho más fácil. Es de cajón, volvemos a lo del principio, es tu talento, es tu don y lo vas a hacer bien porque te nace. Pero luego hay mucha gente que lo hace en un orden al revés, que no es mi vocación. A mí me han vendido que ser médico está bien remunerado, que es un buen trabajo para toda la vida. Y luego llego ahí y ni está tan bien remunerado como se había hablado y tampoco me siento en sinergia con lo que me habían contado. Uh-huh. Hay muchos profesionales que estén en este contexto engañados de lo que... Bueno, más que engañados, vamos a ver, que es verdad que el médico... Desencantados. Y además el médico sí ganaba dinero antes. Bueno, en España precisamente, en comparación con lo que ganan otros, ayer veía una estadística... ¿Cuánto gana un médico? De media. Mira, ayer vi una cosa, creo que era en Antena 3, lo ponían, de media, somos muchos y hay muchas categorías. Eran, no sé si eran 48.000 al año. Que para la responsabilidad que tienes, yo creo que es muy poco, pero es que en Reino Unido eran 100 y algo, es decir, que eran sueldos y en Estados Unidos ni te cuento. Entonces, yo creo que hay que hacer un trabajo muy potente, no solo en las universidades, sino en los colegios, en los institutos, de decir, oye, esto está fenomenal, pero tienes que tener esto. Y luego, obviamente, que es otra cosa que tú dices, yo he visto muchos compañeros que han entrado con una vocación tremenda y de repente el sistema es una apisonadora. Y llega un momento en que dices... Los machaca. Uy, ¿cómo he llegado a convertirme en esto? ¿No? Yo le digo siempre a todo mi personal, digo, el día que se te muera un paciente y no te impacte, pídeme un día libre que yo te lo doy, vete a dar un paseo y replantéate las cosas. Pero a veces esa cadena industrial... Pues, pero es inevitable también, cada vez somos más. Sí, pero yo creo que es un sector que hay que cuidar muy mucho, ¿no? Es como los maestros. Estamos hablando de un colegio, yo voy a hablar a los niños, digo, es que tú eres médico y tal, digo, ya, pero yo te veo un ratín y no todo, pero un maestro que está educando a un niño de 12, 16 años de su vida y tal, la responsabilidad que tiene de ser el tío mejor pagado del planeta, mejor pagado, más formado y más regulado. Tú ten en cuenta que los médicos, yo me saqué mi especialidad soy muy malo para los cálculos, pero 30 años puedo ejercer porque tengo título y nadie me ha dicho ni me ha evaluado. O sea, yo si quisiera, además de ser director del hospital, por una consulta privada, la pongo mañana, tengo el título. Pero no hay ninguna organización que diga, oiga, ¿está usted al día, don Carlos? O le vamos a hacer un pequeño examen de algo, una acreditación de lo que sea. No. ¿No crees que el buen profesional, el que verdaderamente siente vocación, nunca pararía de actualizarse y de formarse? No, nunca lo hacemos. Nunca. O sea, el buen profesional nunca deja de hacerlo, efectivamente. Y estamos formándonos y estás yendo a congresos y estás estudiando y estás leyendo. Y el buen profesional es una persona curiosa. La curiosidad yo creo que es un factor muy común en la profesión sanitaria, ¿no? Y claro, tienes que estar al día, pero tristemente el sistema permite técnicamente que una persona que ha tenido su título en base a unos conocimientos hace X tiempo esté ejerciendo con todos los derechos del mundo y que nadie le evalúe. Hombre, te evalúa a tus pacientes, ¿no? Pero tú puedes tener tu plaza en propiedad en el centro de salud de no sé dónde y seguir haciendo una medicina de hace 30 años porque no te has interesado en formarte. Y eso técnicamente es posible. ¿Qué pautas darías a la gente que nos esté escuchando para no tener que pisar un hospital o ir al médico? Para no ir a verte. Para no ir a verme, qué bueno. Bueno, si quieres ser muy, 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 muy sencillo y en base a esa esfera de los determinantes de la salud, vamos, claramente invierte en ese 60% que está demostrado que te da salud. Comportamientos individuales, circunstancias sociales. O sea, preocúpate por el ejercicio que haces, por lo que comes, por cómo descansas, por
de qué fuentes bebes, o sea, qué series de Netflix ves, qué programas de tele, qué redes sociales sigues, y luego ten un entorno social que te dé salud. O sea, ten gente que te aporte, con la que estés en paz, y preocúpate de generar eso y de hacer cosas. Te podrá salir luego una psoriasis o que de repente te salga un herpes zóster, pues fenomenal, pero es mucho menos probable, ¿no? Es como decía mi madre, ¿no? Si estudias, nadie te garantiza el 10, pero si no estudias, te garantizan el 0. ¿No? No. Entonces, si no haces eso, probablemente vas a venir a verme. ¿Y qué es para ti un entorno social saludable? ¿Cómo lo definirías? ¿Cómo te lo imaginas? Para que la gente que nos esté escuchando, y por ejemplo familias que tengan hijos y que quieran darle un buen contexto, un buen entorno social a sus hijos, lo puedan aterrizar un poquito más. Para mí, y esto a lo mejor es muy personal, hay una cosa que es básica, que es el contacto con la naturaleza. O sea, yo creo que tenemos que salir al campo. De hecho, el día que nos encontramos fue ahí en la Bola del Mundo. Hay que salir al campo, hay que patear, hay que hacerse heridas y hay que ver vacas y oler a mierda. O sea, yo lo siento en el alma, pero estamos demasiado metidos en las junglas urbanas y perdemos mucha perspectiva. Y cuando conectas ahí, lo tienes claro. Y luego, dedicar más tiempo a la conversación, dedicar más tiempo al aburrimiento, dedicar más tiempo al debate o a la discusión, si quieres llamarlo así. Y luego, creo que igual que con la alimentación y con el ejercicio, se pone este subtítulo de alimentación consciente, ejercicio, pues yo creo que hay que ser muy consciente de a qué dedicas tiempo, ¿no? El tiempo es lo único que no vuelve. Y ya este tiempo que estaba aquí contigo no va a volver. Yo he elegido renunciar a otras cosas por estar aquí contigo, ¿no? Pero, oye, ¿y por qué he venido? O sea, pensarlo un poco. A veces vamos como, ya tenemos que ir a esto. Yo, por ejemplo, personalmente, cuando le das la vuelta al jamón, como decimos, ¿no? Cumples 50 y de repente dices, oye, va, estoy en la segunda mitad de mi vida. Entonces, claro, llegas y dices, dedicar tiempo y energía a esto, pues es que claramente no está alineado con mi objetivo de vida, ¿sabes? Y te vuelves a lo mejor más ermitaño, huraño. Hay gente que lo puede interpretar así, pero dices, es que no voy a regalar esto porque empiezo a notar que no me queda tanto cuando tengo 25 años. Pero igualmente te digo, yo hay una frase que intento que no me limite nunca, de, uy, es que está muy lejos. Es que, ¿sabes? Es que no me da tiempo a tal. Yo me levanto a las 5 de la mañana para hacer mis ejercicios, para hacer cosas, para vaciar el lavavajillas y que cuando se levanten esté más o menos todo apañado el desayuno. ¿Podía dormir más? Pues a lo mejor podía dormir, pero bueno, pero es una decisión consciente de aprovechar las cosas, de equilibrar y luego creo que es muy importante tener momentos para nosotros. O sea, como persona individual, un egoísmo consciente y bien entendido. Es decir, oye, yo al final sé que muchísima gente depende de mí. Mi familia, en el hospital, pacientes conocidos, saludados, o sea, mucha gente depende de mí. No me puedo permitir no hacer mi ejercicio, no divertirme, no ver a mis amigos, no estar con mi familia, porque dejaría de dar servicio a mucha gente. Y yo creo que no nos han enseñado históricamente a eso. Y esto, nuestro amigo común More dice, no hay mejor misión y tarea que cuidar de otros. Y yo creo que deberíamos estar súper entrenados para ser los mejores cuidando de otros. Es el rasgo de humanidad más diferencial que hay. Y por lo tanto tenemos que cuidar de nosotros y tenemos que estar Obviamente, si tú estás que te duele todo, si tú estás que... fíjate, el otro día lo decía, ¿no? Un padre en un parque. Claro, es que si tu niño ves que se va a caer y te sobran 15 kilos, no puedes dar una carrera y evitar que el niño se parta la crisma. O sea, cosas tan sencillas como esa, ¿no? O eso, decir, oye, ¿y por qué haces sentadillas de ejercicio de tal? Para verte tal. No, pues pero cuando tenga 80 años no tenga que depender de que Andrea me tenga que sacar de la cama. Claro. ¿Sabes? Y al final el ejemplo de esos
que están en el lado de la medicina, en este caso tu ejemplo, qué haces tú en tu día a día, va a ser el ejemplo de las cosas que deberían hacer esas personas para no acabar en un hospital o en un centro. Y ya para acabar con esta pregunta, ¿cuidas de los hábitos de los profesionales de tu hospital? Qué bueno. Mira, ahora estoy en proceso de selección para el personal que va a trabajar en el hospital nuevo. Y entonces el otro día se lo dije al de personal. Digo, si puedo elegir a igualdad de nivel y de características, que no fume. Tal. Es que va a enfermar más. Se va a escaquear, es su derecho, pero pues va a bajar a fumar cada X tiempo. Y luego, esto me pasó hace más de un año en Torrelodones, ¿no? Yo le dije a mi equipo, me reúno con ellos semanalmente, una reunión breve y tal, y cuando cuento mis masciadas y mis cosas, y encima después de verano, que uno tiene tiempo para leer y reflexiona y tal. Pero yo les dije de forma muy solemne, y lo creo igual, y se lo diré igual a los supervisores y a todo el personal del nuevo hospital, mi misión es haceros las mejores personas posibles. La parte técnica ya os la sabéis. Mi misión es haceros las mejores personas posibles. No significa convertir esto en un escenario de Barbie súper rosa y todos somos colegas y tal. No. O sea, el que seas la mejor persona posible. Yo he tenido la oportunidad de, cuando he hablado de experiencia de paciente, de hablar de diferentes sectores y últimamente al sector inmobiliario. Y oye, es curioso, se reúnen para sus congresos y tiene una parte de desarrollo personal súper potente. Y yo estuve en Valencia hace unos días y le decía a uno de ellos, digo, es que me dais mucha envidia. Es que en los congresos médicos solo hablamos de ciencia y no hablamos de mentalidad, de tal. Entonces, ¿qué me encantaría a mí? En vez de dar el curso de no sé qué, de tal, y de hecho he hecho cosas y que sacaba a mi gente de excursión y les paso documentación, enlaces y tal, y he conseguido que haya gente que haya cambiado hábitos. Y soy bastante talibán con lo del tabaco y he conseguido que varios supervisores míos a lo largo de estos 16 años hayan dejado de fumar. Y luego, por ejemplo, en el nuevo hospital hay donación de sangre y yo intentaré que todo el mundo sea donante de sangre. Y al final creo que esas que lo llaman en el mundillo corporativo los soft skills, que es una cosa, para mí son muy hard. O sea, yo cuando me traen un currículum voy al final... Te contaba antes ¿no? Oye, pues el mío pondría, fundó el grupo de teatro, fundó el grupo de senderismo, trabajó en una tienda de bicis. Esto no me interesa. A mí, vas a estudiar en la universidad de tal, has publicado, no sé qué, está muy bien. Pero... Fíjate, yo creo que la mejor manera de cuidar del paciente sería teniendo una vara de medir muy estricta con el personal que se contrata. A nivel de hábitos. Hombre. Es decir... Fíjate, voy a ser cañero. ¿Tienes sobrepeso? Vamos a analizar qué hábitos de vida llevas, porque puede haber personas que tengan sobrepeso por cuestiones también genéticas, etcétera, pero tienen menos posibilidades de formar parte del equipo, ¿no? Salvando todas las circunstancias personales que puede aportar esa persona también, ¿vale? Porque claro, hablamos del cuidado, etcétera. Pero tienes sobrepeso. ¿Qué haces en tu ocio? ¿Cómo te alimentas? ¿Qué tipo de, un cuestionario de relaciones sociales, psicología, etcétera? Y que todo ese cuestionario diera un resultado y en base a ese resultado serías un apto o no apto. Sí. Y yo estoy seguro que si se midiera muy bien esto por una coherencia dentro de una serie de hábitos evolutivos, una serie de hábitos de salud, de bienestar, que no hay que irse, no hay que estudiar demasiado para saber cuáles son, conseguiríamos tener de forma indirecta mucha más salud en nuestros pacientes. No sé si estoy diciendo alguna barbaridad. No, yo creo que, mira, nosotros en el momento en que nos ponemos un uniforme, esto se lo digo mucho a los estudiantes que vienen por el hospital, porque claro, tú ves un estudiante en un hospital y le ves a 3.000 kilómetros de distancia, porque ves un tío yogurín con bata mirando el móvil y los vaqueros rotos, y dices, claro, pero yo le digo, en el momento en que tienes una bata eres el hospital. Nosotros somos muy ejemplo, y esto es una cosa que yo también tardé en asimilar, muy ejemplo para los pacientes. Muchísimo. Yo cuando me formaba en el Hospital Puerta de Hierro Antiguo, la rotación por otorrino, el otorrino
que trataba en concreto el cáncer de la laringe era un señor gordísimo, Paco, que fumaba Ducados en la consulta. Y claro, yo, estudiante de cuarto creo que era, le dije, mire doctor, pero es que este mensaje no es coherente. Y él me dijo, dice, que yo vaya en el coche sin cinturón no significa que no tenga que recomendarlo. Ya. Y yo, claro, yo dije, bueno, pues fenomenal, apaga y vámonos, ¿no? Pero, a ver, eso tiene muchas implicaciones también, pues oye, imagínate, de sesgo, de inclusión, a ver, quién es el guapo, de recursos humanos, qué tal. Pero a igualdad de condiciones, oye, si puedo elegir que un tío que haga deporte y que no fume, solo esas dos cosas, fenomenal. Aunque sea solo como director, porque va a estar más tiempo sano. Tiene más probabilidades, corrijo, de estar más tiempo sano. Y otra cosa que yo sí hago es lo que te decía, oye, voy a intentar que seáis las mejores personas posibles y voy a predicar con el ejemplo. Lo que te digo, o sea, nosotros formamos el grupo de senderismo en el Puerta de Hierro antiguo. Yo me llevaba a gente a correr por la montaña de Torrelodones por la mañana. Gente que jamás se hubiera puesto un chándal. También tu figura como director y tu capacidad de movilizar, pero tienes que utilizarla, no es solo la tarea de tal. Y es eso, es decir, es que os tengo que hacer las mejores personas posibles, porque si lo hacéis, haremos el mejor hospital del mundo, que es mi objetivo. Y no lo digo en coña, esto se lo digo hay un compañero, Miguel, que está en la recepción de Torrelodones, que todos los días le digo, Rivers, se llama Rivas y le llamo Rivers. Digo, Rivers, ¿qué vamos a hacer hoy? Y me dice, hacer el mejor hospital del planeta Tierra. Digo, pues vamos a ir. Que lo conseguiremos o no, pero tienes que tener si no tienes esa mentalidad no vas a llegar. Tienen que hacerte una serie para ti, ¿eh? Ya, hay gente que ha visto New Amsterdam y ha dicho, ¿te han hecho una serie? Totalmente. No, tampoco, pero bueno, pero sí, o sea, yo soy consciente que hay cosas diferentes a lo gordo, a lo que uno espera, pero hay más gente así, ¿eh? Yo no estoy solo, ni muchísimo menos, no. ¿Qué libro recomendarías, ya que has hablado de desarrollo personal? ¿Cuál más te ha inspirado? Leo mucho, en casa leemos mucho, los niños menos, mira que nos ven, pero son un poco petardos. Y, joder, hay muchos relacionados con medicina, pero hay uno que he leído hace poco y que me dejó la cabeza explotadísima, solo está en inglés. Se llama, el traducido al español sería Hospitalidad Irracional. Y el subtítulo es El poder de darle a la gente más de lo que espera. Cuenta la historia de un tipo que gestionó un restaurante en Nueva York, el 11 Madison Park, que lo convirtió en el restaurante número 1 del mundo. No sé cuántas estrellas Michelin y tal. Y cuenta un poco el periplo, cómo lo hizo a través de eso. Pues de gestionar personas, de reconocer los éxitos, de obsesionarse absolutamente en dar algo que no era lo que tú esperas cuando vas a un restaurante, que es que te pongan un plato de comida. Ya. Y entonces lo cuenta, y yo dije, ostras, es que esto lo tengo que hacer en el hospital. Entonces, ese es uno, y hay otro, que creo que eso está en inglés. Yo soy muy fanático de Disney, no de las películas y los personajes, sino de Disney como institución, y hay uno muy bueno que se llama Si Disney dirigiera tu hospital. 9 cosas y media que harías de forma diferente. Qué interesante. Entonces, este es un libro que escribe un gestor, no es médico, pero es un gestor hospitalario, Fred Lee, y que cuenta después de una estancia de 6 meses en la Universidad Disney, que es una institución en la cual enseñan a gente de otros entornos a trabajar como ellos trabajan en los parques, pues lo aplica al hospital. Y entonces te viene a decir todo lo que hagas y todo lo que no hagas tiene que transmitir en todo momento, estamos aquí para cuidarte, trabajamos en equipo. Esas dos cosas. Y el hospital es un enorme teatro. Yo tengo una vertiente en mi perfil de Twitter pone actor frustrado. Entonces, realmente yo esa vocación la tengo completa porque soy el director de escena y los procesos que nosotros hacemos son perfectamente guionizables y tratables como una enorme obra de teatro. La admisión de urgencias, la entrada a la UCI, la salida de un quirófano. Y claro, lo que dice Fred Lee en el libro es no deberías contratar enfermeras, deberías contratar actrices que sepan coger vías intravenosas, ¿no? Lo matiza diciendo eso, es decir, la vertiente de actuación que tiene que tener todo el personal tiene que ser tanta que se deben considerar actores dentro de una enorme función que es estoy aquí para cuidarte cuando no te apetece un carajo
estar aquí. Claro, nunca te imaginarías a un actor en un teatro o en una película que no le apeteciera ese día o se levantara con la pierna izquierda actuando de forma con despropósito, ¿no? Claro, tú tienes que seguir tu guión. Entonces yo soy el director de un circo de no sé cuantísimas pistas y todo el rato mi obsesión es, oye, estamos aquí para cuidar y transmitamos que trabajamos en equipo y vamos a organizar todos esos microactos que hay en cada consulta, en cada urgencia, en cada plato servido, en cada quirófano, para que la gente diga, ostras, esta gente trabaja para cuidarme. Don Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar con nosotros, por inspirarnos y ojalá mucho más personal sanitario en este caso escuchara esta charla porque verdaderamente lo necesitamos de esas personas que nos cuiden y que nos eduquen también, nos ayuden a estar mejor, a estar más saludables. Pues nada, ha sido una hemorragia de placer, como digo yo, y bueno, y ojalá que se difunda y lo digo, no estoy solo, gracias a Dios cada vez hay más. Gracias. Gracias a ti. Pues si has llegado hasta este punto, quiere decir que seguramente haya resonado contigo el capítulo o te haya resuelto alguna duda o incluso puedas ayudar a algún familiar o amigo compartiéndoselo porque hayáis estado hablando sobre este tema en días anteriores. Así que si haces esto o dejas algún comentario o alguna reseña, te lo agradecería muchísimo porque me ayudas un montón a seguir grabando este tipo de capítulos. También te animo a que me hagas alguna propuesta porque me da ideas para seguir alumbrando a todas esas personas que tienen dudas relacionadas con la salud, con el deporte, con el ejercicio y con el estilo de vida saludable. Así que vuelvo a repetirte que me das muchísima energía para poder seguir trabajando en esta línea y si quieres saber más de mí puedes encontrarlo a través de mi página web victortellezcoach.com. Ahí tienes mi newsletter donde todas las semanas os mando también información de calidad y algunos descuentos y novedades relacionados con el Club Camaleón, con Antifrágil, con Clubbells y mucho más. Muchas gracias.